Hola, buenas tardes. Estamos en el tercer día de nuestro programa Sanando mi Mundo Interior. Bueno, mi nombre es Geraldine Mendoza, soy psicóloga, psicoterapeuta y estoy haciendo este acompañamiento en este microprograma, ¿no? Gracias a la ONG Protegiendo la Familia con nuestra directora Claudia Rosa Pérez. Y bueno, vamos a explayarnos en este bonito mini programa. Bueno, el día de hoy vamos a tocar la herida de la humillación. Estas heridas, recuerden que se dan en la infancia, ¿no? Y a lo largo de nuestra vida se vuelven a activar por alguna situación que vuelva a conectarnos con ese recuerdo, ¿no? Normalmente estas heridas son inconscientes y cuando se activan se vuelven a recordar, se vuelven más conscientes. ¿No? ¿De qué se trata la herida de la humillación? Por ejemplo, cuando un niño, imagínense un niño que va a buscarle a su mamá, a enseñarle algo feliz, ¿no? Entonces la mamá, ay, me quitas el tiempo para eso no sirve para nada. Entonces empieza a desvalorizar. Esto puede ser un evento, de repente la mamá puede pensar, no, eso no es trascendente, ¿no? Ahorita estoy ocupada, no tengo tiempo para él, siempre demanda la atención de la mamá, ¿no? Pero para el niño es importante. Y cuando ya son eventos continuos, ya no es algo que él pase desapercibido y también es de acuerdo a la constitución de su personalidad que ha tenido hasta ese momento, ¿no? Cómo es que va a interpretar estos eventos, porque para el niño esta humillación, esto lo ha sentido una humillación, ya ha sentido muy fuerte esta herida, ¿no? Entonces, y esto va creciendo. De repente a veces los papás tienden a poner apodos. Por ejemplo, yo he atendido a una mamá que vino la mamá y me dice de que le molesta mucho de que su esposo ponga apodos a sus hijas, ¿no? Y que, por ejemplo, a una de sus hijitas, a la mayor, le decía, estás gordita, estás gorda, mira, no te ves, qué feo que estés gorda, ¿no? Entonces, después de 3 años, 4 años, esta niña ya es adolescente y la mamá la trae acá porque yo le atendí a la mamá. Y la niña tiene, me dice, ella misma me dice, porque ahora está delgada, se cuida en comer mucho y me dice, no, es que mi papá siempre hacía bromas, siempre me decía que estoy gorda y a veces yo me veo gorda y en realidad estaba delgada. Y es así como también nacen muchos de los trastornos alimentarios, ¿no? La mamá, también tuve otro caso que la mamá de chiquita le daba salchipapa, le compraba salchipapa, ¿no? Y naturalmente los niños pues engordan, pero como tienen mucho desgaste de energía, esto lo eliminan rápidamente, no se procesa. Y la mamá después le decía, estás gorda, ya no comas esto, cuando ella es la que había apoyado en que compre las salchipapas, estos productos, ¿no? Y después la niña entra en un trastorno alimentario que le duró como un año, casi la lleva a la muerte. Entonces, estas heridas son de desvalorización al otro, ¿no? Por eso le llamamos humillación. Y estas heridas se activan constantemente porque nosotros vivimos en un entorno muy falta de empatía, hay mucha falta de asertividad en lo que nos dicen, ¿no? A veces las personas tienden a herir con sus palabras, son groseras y en el colegio se ve mucho de esto, ¿no? A veces he visto también muchos casos que a veces la persona es trigueñita, le dicen, ay, tú eres negro, o tú eres chato, o tú eres muy bajo. Entonces se empiezan a desvalorizar y si el niño ha tenido estas heridas, es de donde se profundiza más, le puede llevar a un estado de depresión y nosotros vemos que en muchos niños hay suicidios, ¿no? Y se da por este tipo de heridas, estas humillaciones que si bien es cierto han nacido en el entorno, pero es el entorno familiar, han nacido en el entorno familiar, pero es el entorno social el que nos hace detonar a cada momento, ¿no? Realmente estas heridas, si bien es cierto, hay una vulnerabilidad en la persona,
pero vivimos en una sociedad donde estamos cada vez alejándonos más de los valores, del amor hacia la otra persona, ¿no? De la empatía, de una mirada amorosa, de una mirada compasiva. No es una mirada que tú tengas pena, oye, pobrecito el otro, no. Una mirada compasiva es una mirada con amor, ¿no? Decirle de repente le hace falta que le dé el brazo para que pueda cruzar la pista, de repente le hace falta solamente que le escuche porque tiene ganas de llorar, ¿no? Entonces esto nos ha llevado realmente a todo un conflicto, ¿no? Y acuérdense que no es solo que la persona tenga una herida, de repente hay una herida que es la que más resalta, pero en realidad tenemos muchas heridas. Y la herida de la humillación, la persona vive constantemente con una desvalorización, ¿no? Entonces, ¿cómo hace para sobrevivir a esta persona? A veces toma como broma, pone como broma los propios defectos, las propias limitaciones, ¿no? Para que los demás se rían, para causar gusto, para que causar aceptación en el grupo, ¿no? O de repente le lleva a que se cierre más en esta herida, no quiera compartir, ¿no? Se aleje de los grupos, ¿no? O me voy antes de que me hagan daño, yo me retiro, ¿no? Entonces está un poco a la defensiva. Y esto naturalmente pues se ve mucho también en la... Todas estas heridas detonan ya sea en la pubertad, en la adolescencia, en la juventud temprana, ¿no? Todas estas heridas detonan en cualquier momento si nosotras no la comprendemos, si nosotros no empezamos a trabajar en esta herida, sobre todo trabajar en nuestra propia aceptación, ¿no? Porque tenemos un montón de cosas que trabajar internamente, ¿no? Tenemos un montón de cosas que entender de nuestro mundo interior. Tenemos un montón de cosas que cerrar, ¿no? Tenía una paciente que, que había tenido una infancia muy disfuncional, padres muy disfuncionales, había crecido con la familia de su papá, ¿no? Entonces, lo que pasa es de que se había alejado, ¿no? De sus papás que no estaban, le estaban criando la familia del papá. Y ella, cuando es adulta, empieza a tener, iba a entrar, estaba en una depresión, ¿no? Y ella todo justificaba, no, mi mamá tuvo que hacer esto, mi papá tuvo que hacer el otro, por eso no estuvo con nosotros, se fue, y bueno, yo no le juzgo, yo no le, yo no le, que todo se resuelva, yo no voy a estar odiándolo ni con resentimiento ni nada, eso está bien, pero ¿realmente es así? ¿Realmente hemos sanado esa parte? ¿Hemos perdonado? ¿Nos damos cuenta si realmente es así o lo decimos de la boca para afuera? Oye, porque en nuestra sociedad está prohibido odiar, en nuestra sociedad está prohibido tener resentimientos, ¿no? Y como que si tenemos esto nos ven como bichos raros, ¿no? En realidad todo eso pasa por nosotros. Está bien no tener resentimientos, está bien no tener odio, está bien, pero lo tienes que resolver en ti, no solo evitarlo, taparlo y ahí está, ¿no? Y de repente en algún momento pasa algo, se activa eso y todo eso sale y que tú no lo puedes contener. Entonces es bueno darte cuenta de que si tienes un resentimiento, porque el niño que sufrió la herida, no lo interpreta como lo está interpretando el adulto. El niño tenía la necesidad de un papá, el niño tenía la necesidad de una mamá, se necesitaba a sus padres presentes para que lo defiendan, ¿no? Y eso no estaba, el niño lo procesa de otra forma, ¿no? Entonces, estas heridas se tienen que cerrar, si bien es cierto, no podemos volver al pasado y eso lo sabemos y eso lo repito constantemente, y no se trata de abrir heridas como en forma masoquista, voy a abrir heridas, no, simplemente darle otro entendimiento, sacar realmente lo que tú interpretas de esa situación que pasó, sacarlo todo, y a mí me sirve mucho la escritura
y después cerrarlo. Perdono todo eso, suelto toda esa situación, sé que no puedo volver al pasado, pero para mí ya lo entendí, ya lo comprendí, ¿no? Entonces, y cerrarlo y ser consciente. Y tú te vas a dar cuenta que poco a poco vas a sentir menos carga, te vas a sentir más liviano. Entonces, con la herida de la humillación es lo mismo, reconocerte a ti mismo, reconocerte y aceptarte, ¿no? Has pasado por mucho estás aquí, pero perdonar eso, reconocerlo, esto me dolió, esto me hirió, esta persona me dañó, pero ya no puedo volver al pasado. Entonces yo puedo darme el amor y la confianza en este momento. Yo puedo decir, yo me amo, para mí soy valioso, para mí todo lo que hago es valioso y yo aprendo de mis propios errores. Yo me equivoco como cualquier otra persona, pero yo aprendo de esto, ¿no? Y los errores sirven para ir alimentando tu bagaje interno, ¿no? Y después tomar mejores decisiones y cometer menos errores. Mirarte con esa mirada amorosa, compasiva, y como todos seres humanos tenemos nuestras propias debilidades, ¿no? Pero podemos trabajar en ellas. Entonces de esto se trata. Trabaja en ti mismo, mírate al espejo, empieza a hablarte amorosamente, acéptate tal y como eres y vamos viendo y vamos soltando, ¿no? Poco a poco empieza a mirarte. Yo tenía una paciente, y con esto termino, que me decía, me cuesta mirarme en el espejo, me cuesta, trato de mirarme en un espejito pequeño. Yo le digo, no, está bien lo que estás haciendo, pero ahora empecemos a cambiar, empecemos a salir de ese sitio de confort, ¿no? Empecemos a comprarte un espejo más grande, de repente te ves de medio cuerpo hacia arriba, y el objetivo es de que te veas completa y te aceptes, porque yo te veo bonita. Entonces, poco a poco empieza a mirarte con esa mirada amorosa, ¿no? Si te amaneciste, no sé, no te ves bonita, pero empieza a encontrar tus rasgos que sí te gustan, ¿no? Lávate la cara, empieza a decir, me siento bien conmigo misma, ¿no? O conmigo mismo, yo soy valiosa para mí, ¿no? Entonces empieza a hablarte amorosamente con tus afirmaciones. Cree tus afirmaciones. Después, como siempre, les digo la escritura de cómo te sientes. Hay una cosa que les recomiendo mucho, que es el juego de roles. Si tú has tenido, eh, ponte en la situación, es un juego de roles, te imaginas a una persona al frente tuyo, ¿no? Entonces imagínate amorosamente a tu madre, ¿no? Entonces de ti va saliendo, no es que haya odio, sino empieza a hablar, ¿no? ¿Qué es lo que sintió esa pequeña o ese pequeñito con respecto a su mamá, ¿no? Entonces empieza a hablar, empieza a sacar todo lo que sentiste con respecto a tu mamá, todo, empiézale a decir, ¿no? Entonces, como esta es una técnica que se da a nivel terapéutico, vamos a hacerlo así, porque es más profunda, ¿no? Entonces empieza a decir, empieza a hablar, es tal y cual lo escribieras en una hoja. Empieza a decir, y mira que tu mamá, con todos sus defectos, con todo lo que trajo en el pasado, con todos los errores que cometió, tiene una mirada amorosa hacia ti, ¿no? Una mirada que de repente no viste, no observaste. Tiene una mirada amorosa. Empieza a ver esa mirada amorosa de tu madre y al final suelta, perdona, no por ella, sino por ti, ¿no? Entonces, hay mucho tema, hay mucha información sobre estos temas. Espero que te ayude, espero que te des ese tiempito para escuchar estos 15 minutos y bueno, nos vemos la próxima semana. Es muy hermoso poderme comunicar por este medio con ustedes y lo hago con mucho cariño, con mucho amor. Gracias.